tal amigos y amigas? Bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Fernando Muñoz presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez del Tribunal Contencioso Electoral. Lo hizo argumentando que ha concluido el periodo constitucional de 6 años para el cual fue designado en 2019. Recordemos que Muñoz estuvo en el centro de una pugna por el control del contencioso electoral en 2024. El 12 de agosto de ese año, los jueces Ángel Torres, Guillermo Ortega y Ivonne Coloma se autoconvocaron a una sesión extraordinaria en la que resolvieron destituirlo de la presidencia de ese organismo en medio de tensiones internas. Con este tema iniciamos nuestra jornada noticiosa. Estos son los titulares. Ley de Integridad Pública podría enfrentar demandas de inconstitucionalidad. Nuevas reformas se plantean para la seguridad social en torno a desempleo y cesantía. 3 posibles escenarios tras el conflicto bélico entre Israel e Irán. Quédense junto a nosotros para conocer estas y otras noticias. Iniciamos de inmediato con la información y con 84 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Integridad Pública, con la que según el gobierno se busca garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil y transparente, así como libre de violencia y corrupción en el sistema de contratación. Esta nueva normativa, que reforma al menos 20 cuerpos legales, podría enfrentar posibles demandas de inconstitucionalidad. Rolando Goyes nos cuenta al respecto. Corape informa. Y el país se integra. La Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional la tarde de este 24 de junio con 84 votos, trae cuestionamientos al interior de la legislatura. Entre las críticas está el endurecimiento de penas contra menores de edad infractores. Así lo precisa la legisladora de Pachacutic, Mariana Yumbay, que considera que esta ley es retroactiva en derechos. La aprobación de esta ley constituye una vulneración a tratados internacionales, que constituye también una regresión de derechos. ¿Qué dice el texto aprobado sobre los menores de edad? La norma establece penas de hasta 15 años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado, como homicidios, lo que para el legislador oficialista Andrés Castillo es oportuno en estos momentos, cuando los grupos de delincuencia organizada se han dado la tarea de reclutar a los menores de edad, quienes hasta poco no eran juzgados como adultos. El código actual establece que máximo 8 años se puede poner a un menor de edad una pena socioeducativa o de privación de la libertad. Máximo 8 años. Ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos incrementado a 15 años. El proyecto de ley, que también contiene reformas a una veintena de normas vigentes como de movilidad humana, tránsito, función judicial, al Código de la Niñez y Adolescencia, a decir de Franklin Samaniego de la Revolución Ciudadana, no es más que darle poder y autoridad al presidente Noboa. Lamentablemente establecen un régimen excepcional en la norma, reformando el Código Orgánico de la Función Judicial para que se designen lo más rápido posible jueces. Hablan de recursos, como que si no fuera responsabilidad del Ejecutivo. La ley impulsada por el Ejecutivo se enfocaría en estos puntos: juzgar a niños como adultos, indultos presidenciales, sanciones para jueces y fiscales tras una declaratoria de emergencia, así como unificar nuevamente a las juntas financieras, una nueva remisión de intereses y multas en el servicio de rentas internas, además que ciertas cooperativas se conviertan en bancos y cerrar instituciones públicas a criterio del primer mandatario, normativa que podría enfrentar demandas de inconstitucionalidad, se plantea desde Pachacutic y la Revolución Ciudadana. Veamos qué es lo que ocurre entre lo que dice, entre el contenido de la normativa, y seguro sufrirá también transformaciones enormes como el resto de iniciativas que han llegado a la Asamblea. Digo yo, está asumiendo más responsabilidades al tener que resolver temas en reglamentos, está asumiendo la responsabilidad de la situación de los adolescentes infractores en el país. Ley que, a más de los legisladores, preocupa a organizaciones sociales, de trabajadores y de derechos humanos que por medio de comunicados han señalado que de igual forma podrían interponer demandas al considerarla regresiva. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa.
Y el Ecuador se integra, pasamos de inmediato a otras noticias, y el conflicto bélico de 12 días entre Israel e Irán trajo consigo incertidumbre a nivel mundial y el Ecuador no fue ajeno a esta situación. El experto en política exterior y economía política, Santiago Carranco, destacó 3 posibles escenarios en donde uno de ellos pudo haber generado una crisis económica a nivel mundial. Porque el peor escenario era que haya se cierre el estrecho de Hormuz, y esto iba a ser contraproducente para toda la economía global, ya que por ahí pasa el 22% del comercio del petróleo diario y el 30% del comercio del gas natural diario. Entonces, esto hubiera generado un proceso inflacionario en todo el mundo. El segundo escenario, que también hubiera sido bastante catastrófico, era activar una guerra de proxies iraníes. Esto quiere decir Hezbollah en el sur del Líbano, esto quiere decir los Houthis, por ejemplo, en Yemen, etcétera, etcétera. Pero también se hablaba de proxies alrededor del mundo. De hecho, el gobierno estadounidense advirtió a sus conciudadanos que tengan mucho cuidado en el momento que tomen una aeronave o tomen algún buque en algún puerto o aeropuerto, justamente por estos temas. Pero esto también no pasó. Tuvimos el tercer escenario, que fue un ataque avisado a las bases de Estados Unidos en Qatar. Carranco señaló que tras esta guerra los países de la OTAN elevarán sus gastos de defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto, una decisión que también afectará a Ecuador. En este momento existe o se está dando la cumbre de la OTAN, una cumbre de la OTAN en la que el presidente Trump llega bastante fortalecido, en la que todos los miembros de la OTAN, con excepción de España, están aceptando las condiciones de Trump, en donde se están subiendo sus presupuestos de gasto militar al 5%. Esto es gravísimo, por ejemplo, para Alemania. Esta subida de su gasto al 5% de temas militares representa casi la mitad de su presupuesto general del Estado. Estamos hablando de niveles altísimos. ¿Esto por qué nos va a afectar? Porque si se sube el presupuesto para el tema militar en todos estos estados, el tema para la cooperación, para el desarrollo, para la cooperación, para temas de infraestructura, cooperación para la democracia, cooperación por una serie de cuestiones que muchos ecuatorianos, por ejemplo, son beneficiados, se pueden empezar a recortar. En el aspecto geopolítico, el experto resaltó que en este momento el Ecuador intenta mantenerse al margen de este conflicto, tratando de expandir sus relaciones internacionales. La canciller de la República ha comentado que la política exterior del país es pragmática en este sentido y que no va a cruzar una serie de líneas rojas con ninguno de las grandes potencias, ni con Estados Unidos, ni con China, ni con Israel, ni con Irán, por ejemplo. Entonces, en ese lado creo que así hay como seguirnos manteniendo. Yo no veo una cercanía en el sentido de que hay un alineamiento activo con alguno de los estados, con alguna de las grandes potencias, sino veo que de una u otra forma el Ecuador está tratando o empezando a diversificar sus relaciones, que eso es algo bueno. Como un país pequeño siempre tenemos que mantener diversificadas nuestras relaciones, y a su vez también debemos mantener un respeto irrestricto al derecho internacional y a los multilaterales, que eso es lo que al final nos va a mejorar nuestra posición en el mundo. A pesar de que Israel e Irán acordaron un alto al fuego, la Cancillería del Ecuador emitió un documento declarando en emergencia institucional a las sedes diplomáticas en Israel y Palestina por 60 días, con el fin de precautelar la seguridad de los ecuatorianos que se encuentran en esas zonas. Pasamos de inmediato a otras noticias, amigos y amigas, y a través del Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil al 2030, el gobierno plantea reducir a menos del 15% en los próximos 5 años. Esto como parte de la estrategia Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. La secretaria, bajo este mismo nombre, ha precisado que se realizan acciones trabajadas de maneras articuladas, en donde se habla de atención médica oportuna para embarazadas y niños, fomento de la lactancia materna exclusiva, acceso universal a agua segura, vacunación completa, entre otros temas. Vamos a escuchar a María de Lourdes Muñoz, titular de esa institución. Desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, articulamos acciones para prevenir y erradicar este mal que afecta a la sociedad. Somos quienes hacemos el seguimiento a los servicios de salud, servicios de desarrollo integral, vacunación, cedulación, agua segura, todo velando por el bien de nuestros niños. Nuestro trabajo es fundamental, ya que articulamos todas las acciones y coordinamos con organismos nacionales, internacionales, públicos y privados en este fin común de reducir la desnutrición. Nuestra meta para el 2030 es llegar a menos del 15% en este índice tan preocupante. Amigos y amigas, y con este tema nos vamos de inmediato a nuestra primera pausa en Ecuador en Contacto. Ya regresamos.
Corape Digital TV es el primer canal informativo ecuatoriano de transmisión continua a través de YouTube. En estos primeros minutos, con noticias y análisis de los sucesos que ocurren en el país. Sí, nos encontramos aquí en este momento se encuentra ya hace poquísimos instantes el norte de la capital. Corape Digital TV cubre los acontecimientos en el lugar de los hechos, con los protagonistas de la noticia, a través de diálogos y entrevistas. Suscríbete a Corape Digital TV y síguenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, como Corape Digital TV, y mantente al día de las noticias del momento. Estamos de regreso para continuar con más información, amigos y amigas, y contarles que la legisladora por ADN, Natalie Farinango, presentó un proyecto de reformas relacionado al seguro de desempleo y cesantía para reducir el tiempo que una persona que pierde su trabajo pueda acceder al monto que le corresponde por no trabajar de 60 a 30 días. Esto mientras desde la Revolución Ciudadana se menciona que la Asamblea tiene pendiente el debate del proyecto de la Seguridad Social. Rolando Goyes preparó un reporte y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. Una de las reformas que se plantean a la seguridad social y que ya reposa en gestión documental de la Asamblea desde este 25 de junio para ser enviado al Consejo de Administración Legislativa CAL es en lo concerniente al tiempo que una persona debía esperar para poder cobrar su seguro por desempleo. Al respecto, Natalie Farinango, proponente del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley de Seguridad Social para el ejercicio de prestaciones de cesantía y seguro de desempleo, añade que con estos cambios se buscaría ayudar a quien por una u otra razón se quedaron sin trabajo. Es un proyecto que reduce el tiempo para acceder al seguro de desempleo de 60 días a 30 días, se lo hará de manera oportuna y en comparación a otras legislaciones, tanto latinoamericanas como también europeas, no se necesita un tiempo específico para poder acceder a este seguro de desempleo y en este país pues lo vamos a reducir a que sea tan solo de 30 días. Para lo cual es prioridad que se califique el proyecto y que se pueda enviar a la mesa legislativa para su tratamiento. Son dos reformas en el ámbito del seguro de desempleo y en el ámbito de la cesantía, que creo que es muy importante igual para acoplar una legislación que responda a principios de eficiencia de la seguridad social. Reformas que para la legisladora Mireya Pazmiño de la Revolución Ciudadana deben ser analizadas sobre todo en el marco de la seguridad social. Esto quedó pendiente en el periodo pasado, ya que si bien se buscaría ayudar a quien quedó sin empleo, ¿qué pasa con aquellos que no tienen trabajo por varios años? Bueno, realmente el Estado le debe mucho a los trabajadores. Prácticamente todos deberían estar afiliados al Seguro Social. Debemos reformas también a ese código que no se ha hecho desde hace mucho tiempo. Los debates siempre han sido continuos, pero no avanzan dentro de la comisión. Y en cuanto a la propuesta de retroceder los derechos de los trabajadores, realmente eso es algo que debemos nosotros criticar y debemos rechazar. No podemos dar paso a un retroceso de derechos. Hemos visto cómo nuestros adultos mayores están en la mendicidad. Muchos de los adultos mayores de la ruralidad de igual manera. Esta asamblea tiene como pendiente revisar temas relacionados con el Código del Trabajo. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra, avanzamos con otros temas y contarles que en el marco de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, varios representantes de organizaciones sociales acudieron hasta la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para dar a conocer sus observaciones a esta propuesta. La primera persona en comparecer fue María Augusta Villasís, representante del Conservatorio de Música Salvador Bustamante de Loja, quien pidió que la formación de los conservatorios del país vuelva a un modelo integral. No hay esta formación. Lo que tenemos de nivel superior ahora es en las universidades, pero está diferente. Ellos también reciben a todo tipo de jóvenes sin que hayan tenido una formación de pequeños. Entonces, lo que nosotros estamos queriendo es retomar que el conservatorio vuelva a ser una sola institución y que sea de formación profesional como fue y que más bien ahora ya no sea solo tecnologado, sino una licenciatura como funciona en otros países que están muy cerca de nosotros, como Colombia, Venezuela, que realmente manejan el nivel musical a un nivel muy alto. De igual forma, Arenia Mendieta, directora del Conservatorio Salvador Bustamante, solicitó urgentemente que la comisión acoja sus observaciones, especialmente al artículo 82 de la ley, ya que sus propuestas han sido ignoradas. Nosotros hemos venido trabajando
ya bastante tiempo en esto, aportando, ayudando, porque realmente somos gestores de la cultura, que estamos fortaleciendo el nivel académico, pero yo de un borrador que me dieron de lo que aportamos en las anteriores comisiones de educación, veo que no hemos sido escuchados en ese borrador. Se sigue manteniendo el artículo 82 tal como está. No hay nada de nuestras propuestas. Hemos entregado tanto en físico hasta por medio de la asamblea, a los correos de algunos asambleístas. Usted también cuando era asambleísta también le enviamos. Este llamado de atención a la Mesa Legislativa de Educación no fue el único. Viviana Mayorga, como parte del programa Asambleísta por un Día, también se pronunció resaltando el abandono estatal a los jóvenes del país. Vengo a expresar la necesidad urgente que nosotros necesitamos para que tengamos un espacio real en tomar decisiones, en que se nos brinde condiciones necesarias para desarrollarnos plenamente. No basta con discursos o leyes extensas que dicen muy poco y no hacen absolutamente nada. Creo firmemente que si ustedes apuestan por nuestra juventud, si legislan pensando en ella, crearemos un país donde ser jóvenes no es sinónimo de inseguridad, sino de oportunidades, de transformación, de esperanza. No podemos seguir permitiendo el abandono estatal empuje a nuestros jóvenes a caer en caminos oscuros, como son las drogas o el alcohol. Tras escuchar a todos los comparecientes, la presidenta de la Comisión, Cecilia Baltazar, dio por finalizada esta sesión, sin antes informar que se realizarán mesas técnicas para analizar cada uno de los aportes presentados como parte de los cambios a la Ley de Educación Superior. Con este tema pasamos de inmediato a otras noticias, amigos y amigas, y en este año se conmemoran 35 años desde el histórico levantamiento indígena de 1990, una fecha clave que marcó un antes y un después en la visibilización de los pueblos originarios en el país. Para el analista político Alfredo Bagua, los desafíos que motivaron aquella movilización masiva siguen presentes. Veamos de inmediato el reporte de este tema que llega gracias a nuestra compañera Paulina Balseca desde Radio La Tacunga. A 35 años del levantamiento indígena de 1990, donde las organizaciones exigían que el Estado cumpla con sus obligaciones en diferentes ámbitos, los retos siguen siendo los mismos, señala Alfredo Bagua, analista político quichua, quien da a conocer que los nuevos desafíos y retos están en territorio, ya que todavía sigue en disputa los derechos, porque continuamos con un Estado que se interpone, señala. De los retos que enfrenta el movimiento indígena, los movimientos sociales sigue siendo el mismo de siempre. ¿Cuál es? La disputa por un espacio en el campo político, la disputa por la narrativa, en este caso de la libertad, los derechos, en medio de procesos de gobiernos que con el paso del tiempo han ido aprendiendo cómo solventar las dinámicas del campo político. En este caso, desde la venida o la presencia del movimiento indígena, lo que ocurre es un movimiento en términos del campo político que ya no solamente tiene que hablar de la cuestión de clase, sino que el poder tiene que instalar la narrativa de lo étnico como un aspecto para hablar, para dimensionar su rol, su papel que juegan, ¿no? Entonces, creo que ese es el primer punto donde tenemos que empezar a hacer esta proyección de los retos, de que los retos siguen siendo los mismos, porque antes de la presencia del movimiento indígena y como ahora con la presencia del movimiento indígena, el poder siempre está buscando que se mantenga la estructura. ¿Cuál es la estructura de un devenir de la sociedad? En el mestizaje, por ejemplo. Añade que sí existen espacios ganados en diferentes ámbitos como la política. Sin embargo, Bagua sostiene que estos son mínimos para el alto índice de población indígena que existe en el Ecuador. Por ello, considera que la forma de lucha de las organizaciones indígenas sí han cambiado, pero los objetivos siguen siendo los mismos: buscar la igualdad. La acción colectiva de disputar al poder sigue estando ahí. Las formas han cambiado. Puede ser que ahora la gente diga, no, es que el pasado era mucho más. En el pasado también existían represiones, existían bombas, existían todo. O sea, siempre ha existido la posibilidad de que el Estado
busque restablecer el orden a través de la violencia. Bagua finalizó señalando que hoy en día, al igual que en 1990, continúa el retroceso. Los logros son muy pocos y todavía existen trabas en la asignación de recursos para los pueblos y comunidades, reportó Paulina Balseca. Y con este tema nos vamos de inmediato a nuestra segunda pausa, amigos y amigas. Al regresar, más noticias para ustedes. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Medios inclusivos y educativos. CORAPE. Medios interculturales con las voces populares, hablando como tú, contigo. Comunitarios del Ecuador. CORAPE. Coordinadora de Medios Comunitarios del Ecuador. Estamos de regreso para continuar con más noticias aquí en Ecuador en Contacto, amigos y amigas. Gracias a quienes nos acompañan. Y el Ministerio de Salud Pública habla de una ligera reducción de mortalidad materna entre 2022 y 2023, pasando de 41,2 por cada 100.000 nacidos vivos a 35,6, y habla del esfuerzo por reducir esta problemática que sigue siendo una prioridad. Al igual que reducir la muerte neonatal, que en 2023 registró una tasa de 5,8 muertes neonatales por cada 1.000 nacidos vivos, mientras que en 2022 hubo 6,7 muertes de recién nacidos en sus primeros 28 días de vida. En medio de este escenario, la cartera de salud lidera la creación del Comité Interinstitucional de Salud Materno-Neonatal, que tiene como fin reducir la mortabilidad materna y neonatal en nuestro país, cuyo objetivo también es alinear las estrategias del Sistema Nacional de Salud para implementar acciones que reduzcan la muerte materna, evitando y atendiendo de forma oportuna las complicaciones obstétricas. Igualmente, el fortalecimiento y control de las estrategias nacionales que reducen la mortalidad materna neonatal en nuestro país. Con este tema pasamos inmediato a otros, y en este caso internacionales, gracias a la DW en español. Y es que el reciente atentado contra un senador y precandidato presidencial volvió a visibilizar el uso de niños sicarios para cometer asesinatos en Colombia. Una tragedia irresuelta desde hace décadas, mientras algunos proyectos culturales buscan una salida para esos menores de barrios marginales, como la Red de Escuelas de Música de Medellín, que ha beneficiado a más de 37.000 niños desde 1996. Conozcamos un poco más. El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a mediados de junio en Bogotá volvió a mostrar el uso de adolescentes como asesinos a sueldo en Colombia. Desde los 80 se han utilizado niños porque están más expuestos al reclutamiento forzado y a la explotación. Yo creo que siempre tenemos latente unas condiciones socioeconómicas muy difíciles para una población que, si no tiene oportunidades claras de vinculación a aspectos socioeconómicos, siempre va a tener propuestas de grupos al margen de la ley que le van a hacer ofertas para que se vinculen. Los grupos armados reclutan menores de barrios pobres y conflictivos. Los usan como el último eslabón y les prometen que resolverán su situación económica o la de la familia. Una práctica que no ha desaparecido. Sicarios asesinaron a
3 candidatos presidenciales y ahorita nuevamente, digamos, en este marco político que vive la ciudad, vuelve y se establece de nuevo la acción. No porque hubiese desaparecido, sino porque no atentaban, digamos, contra figuras predominantes de la sociedad. Se había quedado muy en el marco de los sectores populares. En medio de esta tragedia que lleva décadas, hay proyectos que buscan dar otra identidad y pertenencia a los menores. Incluyen el arte y la música como una forma de construir un futuro en medio del conflicto armado, como la Red de Escuelas de Música de Medellín. Creo que la música se necesita en estos barrios para traer paz, para traer un futuro y una visión a los jóvenes y niños que están expuestos a violencia, están expuestos a drogas, están expuestos a fiestas, a embarazos adolescentes y a no saber qué hacer con su vida. El programa de música nació en 1996 y desde su fundación ha beneficiado a más de 37.000 niños y adolescentes. Uno ya tiene como una visión de lo que quiere ser y a lo que quiere llegar. Entonces, si tú tienes un ensayo, sales del colegio para ensayo, todo el día en ensayo, incluso los sábados, tú aprendes en que la vida no es solo lo que te muestran en el barrio, ni lo que te muestran tus amigos, ni las malas amistades. Las escuelas de música ofrecen entornos seguros para los niños que viven en estos barrios. Durante mucho tiempo, los salones de clase fueron los únicos lugares donde resguardarse durante las balaceras, que sucedían en las calles por las disputas territoriales de las bandas y los grupos armados. Desde entonces, la ciudad ha cambiado y se ha transformado el destino de muchas familias. Y la idea inicial era crear una posibilidad para sacar a los niños y los jóvenes de la violencia que estaba viviendo Medellín en ese momento. Son los años 90, el Medellín no futuro, el Medellín como una de las ciudades más violentas a nivel mundial. Así como persisten las desigualdades sociales, la violencia tampoco se ha erradicado de Colombia. Mientras tanto, proyectos como la Red de Escuelas de Música buscan construir un futuro diferente para muchos de los niños y jóvenes en riesgo. Amigos y amigas, y con ese tema internacional concluimos nuestra segunda emisión en este miércoles mitad de semana. Gracias a quienes se tomaron un tiempo de su día para conectarse y sintonizar nuestro informativo Ecuador en Contacto. Recuerden que pueden continuar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Un abrazo fuerte.